Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 30, primera ronda. El miedo al poder es miedo a la vida misma. Al ver que la situación había llegado a este punto, solo quedaba una solución, al menos hasta que alguien viniera a detener el conflicto. Retírate, porque él está aquí para encontrarme. No necesito tu ayuda. Candice miró a Joan, hablando como si estuviera enojada. Pero esta vez, Joan no bromeó con ella. Él simplemente la miró a los ojos con fastidio. No estoy bromeando contigo, ¿por qué siempre intensificas las cosas? ¿Este hombre habla en serio? De repente, al pensar en la escena que acababa de ocurrir, Candice se mordió los labios. Pero él seguía apretando los dientes contra su voluntad. No he perdido todavía. Después de escuchar esto, Joan la miró. Ella solo pudo bajar la cabeza y retroceder un poco. Bambieta, retírate tú también. Joan dijo. Bambieta solo pudo seguir las palabras de Joan para evitar más problemas, mientras rápidamente tiraba de Candice hacia atrás. Muy bien, no seas terco. No tomes su silencio como una rendición. Si algo pasa, te golpeará también. Candice se quedó sin palabras. Haces todo lo que él dice, ¿y ahora qué? Eres su pequeña sirvienta. Pero Bambieta la tomó a un lado. Ahora no es momento de debates, para dejarle paso a Joan. Candice miró hacia su espalda. No lo comprendo. Después de ver que los dos estaban lejos, Joan miró a Baxby a lo lejos. ¿Te satisface acosar a la gente con el poder de la Sagrada Escritura? Ya le recordé que se retirara. Yo lo pedí primero. Además, no quería matarla. Ella evadió el punto vital del ataque. Vine a buscarte. Al ver a Joan, Baxby sonrió, y todo su cuerpo emitía reiatsu con el calor que sin duda es el poder de la Sagrada Escritura. Dado que este fue el primer encuentro real de Joan con alguien que tenía un Shrift. Entonces estoy aquí, ¿por qué me buscas? Nada. Baxby sonrió y levantó su mano derecha con calma, apuntando con su dedo índice a Joan. Solo quiero ponerte a prueba, tú, el hombre que no tienes relación de sangre con su majestad Iwatch, para ver si estás calificado para unirte o no. Dedo ardiente, 1. Explosión. En un instante, las partículas espirituales comprimidas se convirtieron en un rayo de fuego caliente. Podía atravesar todas las paredes del palacio y derretirlo como un trozo de mantequilla hacia Joan como un torrente. Joan solo podía usar primero el paso de viento Irenkyaku, no ese conocimiento teórico o decirle a alguien que está a salvo, no significa que detendrá el fuego con sus manos, porque un hombre nace inherentemente débil. El miedo es como un cuchillo, te corta lentamente hasta empaparte de sangre, pero lo peor es que puede matar primero tu mente. Logró evadir el rayo de llamas voladoras esquivándolo. En el siguiente momento, los edificios detrás de él fueron aplastados directamente, lo que provocó la fusión de las áreas que tocó y la transformación de los edificios en escombros después de que Joan convirtiera las partículas espirituales para formar instantáneamente un arco espiritual. Tire con calma. Una descarga de flechas sagradas de destrucción se desató inmediatamente. Mirándolo ahora, parece que el poder de tu Sagrada Escritura no es más que producir fuego. Auge. La masiva descarga de flechas fue lanzada hacia él, pero Baxby no les prestó atención y con un movimiento de su mano, las llamas que se elevaron hacia el cielo consumieron las flechas espirituales. Auge. La ola de llamas chocó con la flecha sagrada de la destrucción, explotando en una tormenta de humo de Reisi. Al mismo tiempo, los dos comenzaron a construir flechas espirituales simultáneamente para ganar la ventaja. En la mano de Baxby, se formó el arco de partículas espirituales, y justo cuando la flecha estaba a punto de tomar su forma final, de repente colapsó de manera inestable. ¿Qué? Las partículas espirituales han sido robadas, sinvergüenza, estás tratando de robar el Reisi.
En su estado de sorpresa, descubrió que Joan había completado la construcción de la flecha sagrada de la destrucción. ¡Qué sorpresa! Tu capacidad para absorber Reiki no es tan buena como la mía. En el momento siguiente, intensas partículas espirituales de color azul celeste brotaron del arco y la flecha. Lluvia de luz Lichtregen. Las densas flechas sagradas de destrucción del cielo, como un fuerte aguacero, hicieron que la expresión de Batsuge cambiara de repente. No hay lugar donde esconderse o esquivarse con esta cantidad. Además, la densidad de estas flechas sagradas de destrucción es demasiado. Mientras reflexionaba sobre esto, de repente levantó el pie derecho y descendió inmediatamente. Pisotón ardiente. Auge. El calor ardiente acumulado bajo sus pies hizo que el aire caliente se dispersara y extendiera inmediatamente. En el siguiente momento, con Batsuge como centro, las ardientes olas de llamas se elevaron una tras otra en el cielo y se convirtieron en un denso mar de fuego para evitar la inclinación hacia abajo de la flecha sagrada de la destrucción. Y al mismo tiempo, dar un paso inmediatamente. Se lanzó usando Irenkyaku y desapareció del lugar. Por otro lado, Joan observó las acciones de Batsuge, concentrándose en él inmediatamente. Entonces, has descubierto que no puedes producir la misma o mayor cantidad de flechas para igualar la cantidad. Parece que no puedes derrotarme. Ya lo descubrirás. La pelea cambiará a corta distancia al usar Blood. Aún no debería bajar la guardia después de todo, su habilidad es problemática. Y haciendo a un lado la corriente de aire de alta temperatura, las dos figuras quedaron una frente a la otra. Ambos golpearon al mismo tiempo y usaron Blood Arterie al menos a la vista de Batsuge para contrarrestar el golpe del otro. Auge. El impacto de los potentes golpes explotó de inmediato. Sobre el puño de Batsuge, había una llama ardiente que atravesó el cuerpo de Joan directamente, como si quisiera quemar la extremidad conectada inmediatamente. Aunque el puño de Joan era normal y no enorme, usar Blood Arterie le dio un efecto más fuerte. Auge. El que voló fue Batsuge. Maravilloso. Bambieta no pudo evitar exclamar en voz alta. La poderosa fuerza del agarre hizo que se le rompieran al menos algunos huesos o dos dedos, y luego voló por los aires. Después de deslizarse por el suelo durante varios metros, logró estabilizar su cuerpo. Batsuge levantó la mirada y miró a Joan, quien silenciosamente sostenía su mano y luego la envolvía con un trozo de su túnica. Donde el traje del caballero se había derretido un poco en la parte superior, pero la piel de debajo estaba cubierta con el patrón de venas azules específico del uso de Blood. Joan había evitado su puño ardiente a pesar de tener algo de dolor en la mano, pero... Maldita sea, ¿qué pasó? Se suponía que el ataque convertiría tu mano al menos en carne ahumada. Mientras usas la armadura de sangre móvil para el ataque, Blood Arterie, intentaste cambiar también a la armadura de sangre estacionaria para la defensa, Blood Vene. Capítulo 31 Primera ronda 2. Normalmente, un Kinki no puede utilizar ambos tipos de Blood al mismo tiempo. Sin embargo, si consideramos a otros individuos y su potencial y habilidades, puede que sea posible. En ese mismo momento, Batsuge vio dos Blood diferentes que Joan había activado. Batsuge usó su Blood Vene con fines defensivos para fortalecer su piel, y las llamas de su Shrift como método ofensivo. Mientras que Joan usó su Blood Arterie para atacar. Batsuge pensó que podía derrotar fácilmente a Joan, pero para su sorpresa, Joan se defendió fácilmente de su ataque. Las quemaduras en la mano de Batsuge pueden deberse a la falta de experiencia o a no conocer todo el poder de activación de Blood. En ese momento, Batsuge al menos se sorprendió por lo que escuchó sobre el nivel de Blood de Watch en comparación con sus propias habilidades, ya que eran muy superiores. Se sorprendió al ver que la piel expuesta de Joan solo estaba ligeramente descolorida y sin defectos, sin signos de quemaduras. Sin embargo, lo más importante es que puedes usar el Blood estático y el móvil al mismo tiempo, y además, el poder del Blood Vene estático ya es suficiente para soportar las llamas sin sufrir lesiones. Cuando Joan oyó esto, le dijo, ¿estás sorprendido? ¿Creías que esto era común entre los Sternritter? Pero parece que estaba equivocado, ya que el nivel de Blood entre tú y yo no es el mismo. El Blood de Joan había alcanzado el nivel perfecto, que solo un grupo de élite muy pequeño de Kinsies podía lograr.
En la Guerra de los 1000 años de sangre, cuando los Kinky Roid con el poder de él mismo en la forma de Iwatch lucharon contra Yamamoto Henry Yusaichi Gekuni, pudieron resistir su banca y con este nivel de Blood, o de lo contrario se hubieran convertido en cenizas por el fuego y el calor de la Zanpakuto. Si hubiera sido otra persona, se hubieran convertido en cenizas. No me extraña que tengas miedo, pero eres un poco cobarde, a pesar de tener algunas habilidades. Cuando Joan escuchó esto, permaneció en silencio y luego dijo, no sé por qué eres tan arrogante. En el caso de usar el santo escritor, te hace sentir extremadamente orgulloso de poseerlo mientras yo lo bloqueo fácilmente con las habilidades básicas de Kinky. ¿Estás obsesionado con el poder del santo? Por eso ignoras las habilidades básicas de Kinky. Las palabras de Joan hicieron reír y resoplar burlonamente a Bats B. No hagas que parezca que entiendes bien el poder de la escritura del santo. La llama que acabo de liberar es menos de 1/3 del calor original. Si realmente quisiera matarte, te habría quemado hasta las cenizas. ¿Eso significa que todavía tengo que agradecerte por tu misericordia? Joan se burló y continuó hablando. De repente te lanzaste contra mí para buscar un defecto en mí y me atacaste. No te atreviste a atacar con toda tu fuerza. Eres muy perezoso o demasiado confiado como para subestimarme. Es tan estúpido que puedo describirlo en 2 palabras, eres idiota. Las pupilas de Batsube se contrajeron de repente, y esta fue la segunda vez que sufría cambios de humor tan violentos desde su aparición. ¿Qué dijiste? ¿No escuchaste lo que dije? ¿Recuerdas que la habilidad de tu Shrift es usar fuego, no sordera de? Podría haberme equivocado. Joan se burló de él, sin darle ningún respiro, ya que siempre jugaba con la psicología de su oponente durante la batalla. Cuando Batsube escuchó esto, una luz feroz y sin precedentes apareció en sus ojos. Auge. Una ola de Reiatsu estalló inmediatamente entre los segadores, convirtiéndose en llamas abrasadoras que se elevaron hacia el cielo. La alta concentración de partículas espirituales se entrelazaron con las llamas de la escritura del santo, convirtiéndose en una aterradora tormenta amarilla. En ese momento, Bambieta y Candice, que estaban refugiadas en el palacio, sintieron el terrible peligro que se avecinaba y se llenaron de pavor. ¡Qué tormenta de fuego tan poderosa! Este caballero estrella ordinario es increíblemente fuerte. Si obtenemos un Shrift, ¿podremos llegar a ser tan poderosos? No fuerte en el mismo sentido. Los dos sintieron que si esta tormenta de llamas cayera, sería suficiente para derretir todo el palacio. Pero Joan, que se enfrentaba a este nivel de tormenta de fuego, estaba decidido a enfrentarlo a pesar de los riesgos, ya que sus movimientos parecían estar disminuyendo. El Blood Bene estático que cubría su cuerpo seguía destellando, bloqueando fácilmente la alta temperatura de las llamas. Joan, está bien. Candice no pudo evitar quejarse. Bambieta la miró. ¿Qué? ¿Aún estás preocupada por él? ¿Quién debería preocuparse por él? Candice le dirigió a Bambieta una mirada penetrante. Él merece morir, y está tratando de alardear, pero no quiero que muera por mí y no le debo ni estoy en deuda con nadie, tal vez esta vez sea mi error, así que no quiero que nadie pelee en mi batalla. Cuando Bambieta vio esta escena, sintió como si viera a su yo anterior, y al mismo tiempo, se dio cuenta de que su entrada fue estúpida a pesar de su falta de fuerza, aunque la intención de la otra parte desde el principio no era buena, entonces sonrió. Candice, ¿quieres quitarme un hombre? Candice parecía molesta. Bambieta, eres estúpida. No es el momento adecuado. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? HMPH, es mejor si eres así. Candice dijo. ¿Realmente lo amas? Mirando a Joan a lo lejos. ¿Qué te atrae de este hombre? Mira lo que acaba de hacer, pero debo admitir que es bastante fuerte. Al pensar en esto, la cara de Candice se puso roja, y la burlaron, la abofetearon y la miraron con enojo, lo cual fue vergonzoso. Quién sabe, tal vez un buen deseo, simplemente me encanta un hombre guapo. Candice. Candice se quedó sin palabras y luego miró a Joan a lo lejos. Al mirarlo más de cerca, en realidad es bastante guapo y muy fuerte. Por un momento, Candice sintió que su corazón latía un poco más rápido y luego, de repente, se detuvo. Es una ilusión, debe ser por el alto calor del fuego.
Aparte de este aspecto, ante el ataque de Bat-Sve, Joan continuó cargando sus flechas espirituales sin rendirse. Capítulo 32 Intervención. Hola, perdón por la demora en subir el capítulo. Disfruta leyendo el capítulo y no olvides apoyar con algunas reseñas y piedras energéticas. Él se movió, mientras usa los escalones de Irenkyaku para llegar a Bat-Sve en un momento, ignorando las llamas crecientes. Joan intentó dirigir un golpe con su mano derecha hacia el mentón de Bat-Sve, y el otro apenas lo esquivó ampliando la distancia por un momento, para luego aumentar la temperatura emitida. Joan pensó. Estoy bien, sí, debo haber perdido un poco la concentración durante su primer ataque al traje de sangre, ya que me sorprendió mucho la intensidad de las llamas, pero ahora debo acostumbrarme a estas escenas. No creo que pierda. Bat-Sve y Joan volvieron a entablar combate, donde comenzó a entablar combate cuerpo a cuerpo usando sus puños, mientras que Bat-Sve tenía la ventaja debido a su experiencia en combate, mientras que Joan tenía una gran resistencia, por lo que pudo soportar los golpes sin sufrir daños, hasta que comenzó a intentar adaptarse mientras paraba un golpe. Con su brazo, dio un paso atrás, luego levantó los brazos en posición de boxeo y aumentó su velocidad usando Irenkyaku, y usando el traje de sangre firme y en movimiento Bloodbane y Arterie, lo bañó con una serie de golpes dirigidos a su rostro y puntos vitales, mientras que Bat-Sve se encontró incapaz de pararlos debido a la velocidad de los golpes, ya que el cuerpo de Joan parecía estacionario frente a él mientras estaba siendo bombardeado sin poder pararlos. Bat-Sve dijo mientras producía llamas como cobertura mientras se retiraba. Sinvergüenza, ¿cómo te atreves? Parece que fui demasiado indulgente contigo. Después de ver la retirada de Bat-Sve, Joan dijo, ahora que te he visto de cerca, no pareces tan fuerte. Las palabras de Joan provocaban constantemente a Bat-Sve, haciendo que sus discípulos temblaran continuamente. Estas palabras continuaron filtrándose en su corazón, recordándole gradualmente algunos recuerdos desagradables. Entonces, dedo quemador, 2. Mientras formaba su mano en forma de garra con los dos dedos extendidos, estalló una tormenta de llamas sin precedentes, y parecía que las partículas espirituales en ese momento se estaban convirtiendo en llamas saturadas de calor. Al ver esto, Joan no se afectó y habló con calma. Y comenzó a absorber el Reiki que formó esta llama mientras tomaba una postura de disparo y comenzó a formar una flecha. En un instante, sobre la mano derecha de Joan, apareció un enorme arco espiritual, y las partículas espirituales se reunieron a una velocidad muy alta en un instante, y se convirtieron en una enorme flecha sagrada. Auge. Usando su excepcional habilidad para absorber Reiki, comenzó a saquear el Reiki frenéticamente, e incluso el enorme palacio comenzó a disiparse. No solo eso, sino que las propias llamas de las letras sagradas de Bat-Sve también se vieron afectadas. Parte de la llama se extinguió y se fusionó con la flecha sagrada destructiva de Joan. Después de que la llama de la letra sagrada se convirtió en partículas espirituales, se fusionaron con la flecha sagrada destructiva de Joan y se convirtieron en una llama azul concentrada de partículas espirituales. La enorme flecha se elevó hacia el cielo y un grupo de flechas explotó desde ella. Este hombre, ¿qué es esta aterradora habilidad para absorber Reiki? Incluso puede saquear mi llama de la letra sagrada. Bat-Sve estaba extremadamente sorprendido. Aunque se dijo que logró penetrar la defensa de Joan, tuvo que admitir la fuerza de la habilidad Kinky de Joan en su conjunto. Lo pedí. Bat-Sve se burló e hizo un gesto de pistola con dos dedos extendidos. Y en las yemas de los dedos, inmediatamente estallaron llamas concentradas de la letra sagrada. Dedo quemador, 2. Auge. La explosión inmediata de la llama concentrada se convirtió en dos rayos de llamas aterradores y se dispararon hacia Joan. Al ver esto, Joan estuvo a punto de tensar el arco espiritual y disparar la flecha. Sin embargo, de repente una mano se extendió desde un costado y la colocó sobre el brazo de Joan, lo que hizo que se detuviera. Ahora no sentía esto. Había bajado la guardia. ¿Y si él también tenía un compañero? Mientras Joan estaba a punto de dar un paso o moverse, se detuvo. E inmediatamente después, pasó silenciosamente junto a Joan, se paró frente a él y lentamente sacó una espada larga de su cintura. Esta persona lleva el uniforme Sternritter, el más fuerte, con cabello largo y dorado.
Frente a las llamas disparadas por Bat-Sve, él tranquilamente blandió su espada larga hacia abajo. Entonces, él suspiró. Las aterradoras llamas se dividieron en dos partes. Después de ver a la persona que llegaba, la expresión de Bat-Sve cambió y solo pudo hablar. Hugo. La persona que vino no era otro que Hugram Aschwald, el capitán del Sternritter, y también la mano derecha de Iwatch. Después de detener el ataque de Bat-Sve, Aschwald lo miró con calma. Bat-Sve. Debes saber que las peleas entre miembros de los Sternritter están prohibidas, incluso si no obtuvieron su carta sagrada, ya que tienen al menos un gran porcentaje de convertirse en futuros Sternritter. Como castigo, serás confinado en una habitación asfixiante durante 3 días. Cuando escuchó esto, Bat-Sve sonrió. ¿Qué? ¿También es miembro de los Sternritter? No recuerdo que su majestad el rey Iwatch le haya dado la carta sagrada. Entonces, no importa cómo pelee, ¿verdad? Dedo quemador, 3. Si quieres detenerme, ven. Desde que me uní a los Sternritter, nunca hemos competido como en los viejos tiempos. Las llamas que se elevaron hacia el cielo eran mucho más intensas que cuando estaban luchando contra Johan hace un momento, y parecía que todo en el horizonte se convirtió en un mar de llamas. La llama iluminó por completo el rostro de Hugram, pero no fue posible ver ningún cambio en la expresión de su rostro. Entonces, de repente, Aschwald apuntó con su espada a Bat-Sve. Un momento. Bat-Sve se congeló. En ese momento, dentro de su campo de visión, detrás de Aschwald, apareció una enorme balanza inclinada, y al momento siguiente, la balanza inclinada de repente volvió al equilibrio. Entonces, la llama de la letra sagrada que Bat-Sve había liberado se estaba debilitando, y en un abrir y cerrar de ojos, todas desaparecieron y las partículas espirituales se disiparon en la atmósfera. ¿Qué? ¿Qué clase de poder es este? Bat-Sve de repente sintió la falta de fuerza en sus pies y cayó, pues era la primera vez que veía a Aschwald hacer un movimiento. Cuando levantó la mirada, la espada de Aschwald efectivamente apuntaba a Bat-Sve, y la voz tranquila regresó. Bat-Sve, no me hagas decirlo otra vez. Como castigo, serás confinado en una habitación asfixiante durante 3 días. El cuerpo de Bat-Sve tembló y sus ojos se entrecerraron levemente. Hugo. ¿Es este el poder de tu letra sagrada? Capítulo 33. El equilibrio. Hugram Aschwald, el líder supremo de los Sternritter Caballeros de la Estrella en forma de cruz, la letra sagrada es V, que significa el equilibrio, y su habilidad representa el equilibrio. Johan solo podía pensar. Es una habilidad relacionada con la suerte y la causalidad, aunque su concepto teórico también es difícil incluso si lo conoces. Esta es la capacidad de manipular el equilibrio del mundo. Los dos lados de la balanza están llenos de buena suerte y mala suerte respectivamente. La desgracia y la suerte abarcan todos los acontecimientos que pueden ocurrir en el mundo, y hay mucha suerte y desgracia en este mundo. Por lo tanto, la balanza debe estar equilibrada en todo momento. Sin embargo, en cuanto se produzca una batalla con Aschwald, el equilibrio del mundo se verá alterado. Hugram recibirá una cierta cantidad de mala suerte, mientras que la persona que le disparó recibirá una cierta cantidad de buena suerte. Por otro lado, la habilidad de Aschwald es el poder que puede manipular el equilibrio, distribuir buena suerte y mala suerte por la fuerza, darle mala suerte al enemigo y debilitar al oponente por la fuerza. Se trata de una ley irrazonable del poder causal, que puede lograr la máxima reflexión posible entre causa y efecto. Cuando la desgracia golpee a Bat-Sve, el poder de su letra sagrada se debilitará enormemente. Este es el final. Bat-Sve, retírate. Aschwald permaneció inexpresivo de principio a fin. Mientras hablaba, lentamente colocó la espada larga en su mano. E inmediatamente después, giró la cabeza para mirar a Johan y dijo con voz profunda: «Tú eres Johan. He oído hablar de usted después de cruzar y pasar las pruebas, Su Majestad quiere conocerlo». Cuando terminó su frase, vio fluctuaciones en el Reiatsu de Johan. Una oleada. La flecha sagrada del Shader fue lanzada inmediatamente hacia el cielo en lugar del horizonte como una estrella hasta que su luz se extinguió. Parece que no tienes el coraje para continuar. Al ver la flecha sagrada destructora que se había levantado, la expresión de Bat-Sve cambió solo a una sonrisa de victoria y habló. Sin embargo, cuando Aschwald vio esto, no dijo nada.
pero agarró los hombros de Batsve. Batsve, retírate. La balanza a favor de Ashwat empezó a inclinarse nuevamente. Batsve sintió que no podía reunir ningún poder en su cuerpo, que parecía suprimido, y comenzó a disminuir rápidamente. Sus pupilas temblaron y él estaba sumamente sorprendido. ¿Qué clase de poder es este, que puede debilitar fácilmente su fuerza? Después de que se calmó la conmoción con Batsve, Ashwat entrecerró los ojos ligeramente, miró a Joan y dijo, ¿por qué no has disparado la flecha todavía? Joan levantó la mano y habló. Lo siento señor, me sentía un poco tenso, así que pensé que dispararlo me ayudaría a aliviar algo de la presión mental. Ashwat volvió a su expresión fría anterior y habló. Ya lo he detenido, puedes relajarte. Cuando Ashwat se acercaba, vio la cantidad de Reiki que Joan estaba absorbiendo y su habilidad para usar Irenkyaku, donde no intervino de inmediato, pero pensó que era mejor observar a este nuevo avanzado. Sus habilidades básicas de Kinki eran anormalmente fuertes. No pudo evitar pensar, como se esperaba de alguien a quien su majestad tiene en alta estima. Como los ataques de ambos lados han terminado, este asunto se resolverá. En este sentido, Ashwat analizó ambos puntos de vista. Era obvio que Batsve solo podía jadear en busca de aire. En ese momento, cuando vio el equilibrio detrás de Ashwat, Batsve solo pudo sacar la lengua, luego le dio a Joan una mirada feroz, se dio la vuelta y se fue. Después de ver a Batsve irse, Ashwat finalmente volvió su mirada hacia Joan. Joan, vámonos. Estoy aquí por orden de su majestad el rey Watch para llevarte a conocerlo después de pasar las pruebas. He recibido una citación para reunirme con su majestad. Su majestad quiere verte. Joan hizo una reverencia y dijo, es un gran honor para mí conocerlo, oh líder, y no tenía intención de negarse. Si no hay ningún incidente, el lugar donde se encuentra Iwatch debe ser el próximo sitio de registro de llegada bajo el trono. Hizo un gesto hacia Bambieta y Candice, que todavía estaban en el palacio a cierta distancia, y luego se fue con Ashwat. Se ha ido. Candice vio a Joan irse y dijo, estará bien. La persona que se lo llevó es el líder de los Sternritters, así que no debería pasar nada, ¿verdad? Ningún problema. Candice habló. El líder debería haber llevado a Joan a encontrarse con su majestad el rey Watch. Joan, él, puede obtener la carta sagrada y convertirse en un caballero de los Sternritters. ¿Qué? Tan rápido. Capítulo 34 Watch. Puede que no alcancemos el final que deseamos, pero esforzarnos por lograrlo es lo que nos mantiene vivos. Joan siguió a Ashwat, aunque realmente quería descansar un poco. Después de todo, si un Kinki deja de absorber Reiki, su energía espiritual se habría agotado hace mucho tiempo con todas estas batallas. Joan entró en el palacio más céntrico de Silvern. Después de pasar por un gran salón, Ashwat abrió una puerta pesada. A través de esta puerta, Joan vio un trono enorme en el otro extremo. Bajo el trono. ¿Eso está ahí? Al entrar por la puerta, Joan y Ashwat atravesaron el magnífico corredor construido con partículas espirituales y llegaron a la plataforma debajo del trono. En ese momento, un sonido de notificación resonó en la mente de Joan. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, ha llegado al lugar de registro debajo del trono. Inicie el registro ahora. El tiempo de registro es de 10 segundos. Si sale a mitad de camino, fracasará. 10. 9. Cuando comenzó la cuenta regresiva, una figura apareció lentamente en el trono encima de la plataforma alta. Allí estaba sentado un hombre de pelo largo y negro, con barba y aspecto profundo y feroz, con pupilas de color rojo sangre. Vestía el uniforme del Sternritter, pero estaba envuelto en una capa carmesí y permanecía sentado tranquilamente bajo el trono. Joan lo sabía. Este hombre era el rey Kinki y el hijo del rey Alma, Iwatch. Su majestad. Al ver aparecer a Iwatch, Ashwat inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla, colocando su palma derecha frente a él, inclinándose ligeramente con el mayor respeto. Al ver esto, Joan hizo lo mismo y se arrodilló también. Perdone mi demora, su majestad. Esta escena me hace sentir como si estuviéramos en el abrazo de la historia, oh rey, dijo Joan. Tú, Joan, es correcto. Una voz sencilla pero autoritaria emanó desde debajo del trono, con un poder abrumador en su interior. Sí, majestad, soy yo.
Es un honor conocer a su eminencia, respondió Joan. Como yo, un Kinky nacido como sangre pura. Pero tu poder no proviene de mí. Joan no respondió, pero se volvió más decidido en su corazón. Estaba claro que Watch lo sabía todo mucho antes. Al fin y al cabo, Wandenreich lo construyó él solo. Todo el poder espiritual que poseen los Kinky Lords proviene de él, y también puede reclamarlo. Si hubiera un poder en Wandenreich que no le perteneciera, lo sabría de inmediato. En ese momento, se completó el registro del sistema y el mensaje de recompensa apareció en la mente de Joan. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, check-in exitoso. Recompensa por el check-in. Resonancia espiritual. Esperar. Resonancia espiritual. ¿Qué es esto? Los pensamientos de Joan se aceleraban, involucrando a su alma, lo cual no parecía ser una habilidad típica de Kinky. No había tiempo para que Joan pensara en eso ahora. Tenía que dejar sus pensamientos a un lado y concentrarse en Iwatch. Su Majestad Iwatch, debo decir que me sorprendí cuando probé la pureza de mi linaje. Y ahora, con su declaración de que mi poder no se origina en usted, me siento avergonzado por no haber cumplido con sus expectativas. ¿Cuáles son sus órdenes? Joan respondió con calma. No te preocupes. Ya conozco tu potencial. Hay un gran poder dentro de ti. ¿Estás dispuesta a serme leal, unirte a los Sternritter y reclamar el mundo? Mientras hablaba, Iwatch miró a Joan con calma. Fue para tranquilizarlo, pero no había emoción en sus ojos. Fue como si estuviera preguntando, pero en realidad, Joan no tenía elección en el asunto. Sí, Su Majestad. Estoy dispuesto a jurar mi lealtad, unirme a los Sternritter y reclamar el mundo. Recuperar el mundo. Esta es la profecía del himno sagrado del rey Kinky. El himno dice, recuperando su cuerpo después de 900 años, su mente después de los 90, su poder después de 9 años, y el mundo en 9 días. Iwatch ya había recuperado el latido del corazón y la conciencia, y había estado en proceso de restaurar su poder durante los últimos 9 años. La santificación de todos los Kinky de sangre mixta es parte de la recuperación de su poder. Actualmente, Iwatch está reuniendo una fuerza de combate para atacar a la sociedad de almas. Él elige al poderoso Kinky para formar el nuevo Sternritter y divide fragmentos del poder de su alma entre ellos. Cada Kinky que reciba fragmentos del alma de Iwatch eventualmente se los devolverá junto con todo el conocimiento y el poder que haya adquirido durante su vida. Esto no es diferente de un préstamo usurario. Más importante aún, cuando un Kinky que ha recibido fragmentos del alma de Iwatch mata a un enemigo, ese enemigo también queda contaminado con los fragmentos del alma de Iwatch, lo que le permite a Iwatch absorber el poder del enemigo. Por esta razón, Iwatch necesita hacer la guerra. Cuanto más caótica sea la situación, más fuerte se vuelve su poder. En verdad, atacar a la sociedad de almas y comenzar la guerra de sangre de los 1000 años también es parte de sus esfuerzos por recuperar su poder. No fue hasta que Sternritter y Gotei 13 sufrieron grandes pérdidas que Iwatch ascendió al Palacio del Rey Alma, donde realmente recuperó su poder, abrió los ojos y se volvió omnisciente. Muy bien. A continuación te concederé una carta sagrada. Aschwalt. Al escuchar el llamado de Iwatch, Aschwalt inmediatamente recuperó una pequeña taza. Dentro de la taza había un líquido que parecía vino tinto, pero Joan sabía lo que realmente era. Era sangre roja brillante. Sosteniendo la copa, Aschwalt se acercó a Joan y le entregó una Kinky Cross. Esta cruz está diseñada específicamente para ti. Inyéctale partículas espirituales y colócala en la copa. Joan hizo lo que le ordenaron y, después de hacerlo, Aschwalt le devolvió la copa a Joan y le dijo, bébelo y recibirás el poder que te ha otorgado su majestad. Al escuchar esto, Joan respiró profundamente y miró la sangre en la taza con una expresión pensativa. En su mente reflexionó, Iwatch, una de las calamidades del tiempo en el anime Bleach. Ya no hay vuelta atrás. Incluso si quisiera detenerme o correr, no hay escapatoria. ¿Con qué propósito busco el poder? Puede que no conozca mi objetivo ahora, pero en la vida, puede que no alcancemos el fin que deseamos, pero esforzarnos por lograrlo es lo que nos mantiene vivos. Esta es mi cita. ¿Qué opinas? Joan no lo dudó más y lo bebió todo de un trago. La sangre entró en su garganta inmediatamente y Joan sintió una extraña oleada de poder en su cuerpo.
Pudo sentirlo gracias a la reciente recompensa, resonancia espiritual, que le permitió percibirlo. Sin ella, no habría podido sentir este poder. En ese momento, Joan pareció sentir su propia alma. Después de concentrarse más e intentar usar resonancia espiritual en sí mismo, una letra radiante apareció de repente en lo profundo de su alma oscura y profunda. Esta era la carta sagrada de Joan. E inmediatamente después, habló Watch. Con esto se completa la ceremonia de santificación. Tu poder se despertará gradualmente. La carta sagrada que te concedo es la misma que la mía. La carta sagrada es A.